Hermanos, buenos días. Espero que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Como habrán notado, no estoy tan bien de la garganta. Voy a hacer todo lo posible de que sea entendible el mensaje de esta mañana. Esperando que el Señor haya cuidado de ustedes esta semana que ha pasado. Sean todos bienvenidos a este tiempo en este lugar. Así que vamos a predisponer a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Amén. Seguramente ustedes habrán visto la película Rescatando al Soldado Ryan. Esa película ilustra realmente una historia atrapante. En la madrugada del 6 de junio de 1944, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. Y precisamente esa película ilustra y comienza de esa forma, el desembarco de una tropa de aliados en Normandía, Francia, en lo que se conoce como el Día D. Ahora, fue la operación más grande de la historia que marcó el fin del régimen nazi en Europa. Las fuerzas aliadas conformadas por Estados Unidos, por Reino Unido, Canadá, Francia, entre otros, enfrentaron a una defensa alemana feroz, con minas, ametralladoras y artillería pesada, evidentemente. Ahora, el éxito del desembarco no solo dependió de la fuerza militar o de la superioridad militar de los aliados, sino más bien de una planificación meticulosa, una planificación que ha llevado un buen tiempo y que ha llevado realmente a la práctica con bastante crueldad. Dentro de ello no solamente hubo una planificación militar, también hubo una valentía inquebrantable de las tropas. Una valentía inquebrantable y también una convicción profunda de que la libertad merecía ser defendida a cualquier costo. Muchos soldados que han desembarcado en Normandía el 6 de junio de 1944 sabían que no iban a volver a sus casas. Sabían que no iban a regresar, sabían que no iban a volver a su casa, pero ellos avanzaron con la certeza de que ese sacrificio tenía un propósito. Ahora, esta historia, grabada en la memoria colectiva del mundo, nos recuerda que las batallas más complejas requieren más que fuerza. Requieren una armadura que proteja todo el cuerpo, pero también el alma. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos posee el ejército más poderoso del planeta, con más de 2.8 millones de militares. 2.8 millones de militares, cerca del 45% de toda la población de Paraguay, por ejemplo. Imagínense. Tienen, dice ahora mismo, 13.000 aeronaves. 13.000. Tienen una capacidad de despliegue global y el poderío de ellos es impresionante. Sin embargo, incluso con toda esa tecnología y fuerza, los expertos advierten que las guerras modernas son cada vez más impredecibles. Los enemigos no siempre son visibles, hermanos. No siempre. Las amenazas no siempre son físicas. Y la victoria no siempre se mide a través de un territorio conquistado. Ahora, en este contexto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué tipo de armadura puede protegernos en una guerra donde el enemigo no se ve? Donde las heridas no sangran, pero sí desgarran el alma.
Es una pregunta inevitable. Vivimos en un mundo donde la batalla no se limita al campo militar. Hay guerras internas que se libran en el corazón, conflictos espirituales que se desatan en la mente y ataques invisibles que buscan quebrar nuestra fe, que buscan quebrar nuestra fe, que buscan quebrar nuestra esperanza, que buscan quebrar nuestra identidad que ya tenemos en Cristo Jesús. La ansiedad, por ejemplo, el temor, la culpa, la tentación, el desánimo, todos estos son dardos encendidos que no se detienen con blindaje humano. No se detienen, para nada. La guerra en la cual estamos sumergidos cada uno de nosotros, la vamos a enfrentar no con estrategias psicológicas ni con discursos motivacionales. Se necesita una armadura que trasciende lo físico, que sea capaz de resistir en el día malo y que nos mantenga firmes cuando todo lo demás tambalea. Hablando de esto, voy a pedir que abra su Biblia en Efesios 6, versículos 13 al 17. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: una armadura acorde para una batalla compleja. Una armadura acorde para una batalla compleja. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Dice de la siguiente forma: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de ver tu palabra, de estar reunidos como congregación tuya. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones para el correcto entendimiento de tu palabra y así, de esa forma, apreciar las maravillas de tu ley, Señor. Desecha nuestros argumentos, desecha nuestra altivez, nuestro orgullo, Señor. Y te pido que implantes en nosotros humildad, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar el tesoro invaluable de tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables a través de esta predicación y puedas glorificarte por medio de ella. Te pido, Señor, que tú puedas usarme en este tiempo como un instrumento. Úsame, Señor, para que yo pueda dar a tu rebaño todo el consejo tuyo, Señor. Ayúdanos en este tiempo a entender y comprender tus verdades. Perdona nuestros pecados, Señor, y dejo este tiempo en tus manos. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una armadura acorde para una batalla compleja. Aquí el apóstol Pablo, desde una prisión romana, nos entrega especificaciones que no pierden vigencia. Pablo dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 13. Pablo
no habla de una armadura ceremonial. Esto no es algo extraño. Habla de una realidad espiritual urgente para cada uno de nosotros. Muchas veces no apreciamos la batalla en la cual nosotros estamos sumergidos. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Y como hemos visto el domingo anterior, el hecho de que no lo veamos no significa que no exista. El hecho de que no veamos la batalla en la cual cada uno de nosotros está sumergido no significa que no exista. Existe, la batalla espiritual es real y quiere hacernos retroceder, y es grave, es urgente el llamado de Pablo en esta sección. Por ejemplo, el teólogo John Stott expresó lo siguiente con respecto a esto. Stott dijo lo siguiente: la armadura de Dios no es una vestimenta decorativa. La armadura de Dios no es una vestimenta decorativa. Stott dice: no es para lucirse en tiempos de paz, sino para resistir en tiempos de guerra. La armadura que Pablo expone aquí no es algo decorativo, no es para alardear, sino más bien es un equipo de combate. No es para lucirse, sino más bien es para tomarlo y ponerlo. Ahora, esta afirmación, la de Stott, nos confronta con lo siguiente, y mayormente con lo que dice Pablo. ¿Estamos realmente vestidos para la batalla que realmente importa? Así como los soldados del día de no se presentaron con ropa de calle, el cristiano no puede enfrentar la guerra espiritual con indiferencia o quizás superficialidad. Por ejemplo, el casco que aquí Pablo habla y vamos a desarrollar en un momento, no es de acero, sino de salvación. El escudo que Pablo habla aquí no es de titanio, más bien es de la fe. La espada que Pablo habla aquí no es de metal, más bien es de la palabra de Dios. La armadura de Dios, queridos hermanos, bajo ninguna circunstancia es opcional. Es vital para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la batalla es compleja. El enemigo es un enemigo feroz. El enemigo es un enemigo mucho más poderoso que nosotros. Solo esa armadura acorde puede sostenernos firmes, queridos hermanos, cuando todo lo demás parece tambalear. Pablo, en el contexto inmediato, venía desarrollando específicamente la lucha que tenemos, que no ha sido contra carne ni sangre. O sea, Pablo está diciendo: la lucha que tenemos no es esa lucha física que se ve en la guerra, esa lucha material, no lo es. No lo es. Y Pablo especifica quiénes son nuestros enemigos: principados, potestades y demás huestes espirituales. Pero Pablo no nos da un panorama solamente de nuestro enemigo, no describe solamente a nuestro enemigo, sino también habla del antídoto, por decirlo así, o de la solución específicamente que el creyente tiene a disposición para luchar contra estas huestes espirituales. Eso es lo maravilloso de la gracia, que no solamente nos presenta el problema, sino también nos presenta la solución. Entonces, quiero desarrollar específicamente las partes que componen esta armadura. Primero que todo, tomar la armadura de Dios. Fíjense lo que dice nuevamente el versículo 13. Tomar la armadura de Dios, punto 1. Versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como
firmes. Pablo aquí no está dando una sugerencia. Pablo está hablando de que tenemos una orden urgente en el contexto, como le venía diciendo, de una guerra espiritual real. La frase, por tanto, ya hemos hablado varias veces, que es una conexión. Conecta algo, conecta un tema. ¿Y cuál era el tema anterior, inmediato? Lo que les mencionaba. La lucha espiritual en la cual nosotros estamos sumergidos. No luchamos, dice, contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pablo, aquí, queridos hermanos, está escribiendo de una prisión, como le estaba diciendo. Él no está hablando desde la comodidad. No lo está hablando de la comodidad, sino desde, por decirlo así, desde una trinchera espiritual. Por ejemplo, la palabra para armadura implica un equipo completo. Aquí no se debe de omitir ningún tipo de elemento que compone esta armadura. No se trata de tomar solamente una parte de la armadura, sino revestirse por completo como un soldado que sabe, escuche bien, que cualquier descuido puede costarle la vida. La exégesis del versículo nos revela tres verbos de manera clave: tomar, resistir y estar firme. Por ejemplo, tomar implica una acción deliberada, no pasiva. La armadura está disponible, pero debe ser apropiada por fe. Por su parte, resistir sugiere oposición activa, no una evasión. No obviarlo, no dejarlo de lado. Y estar firmes indica permanencia, estabilidad y una postura que no cede terreno para el enemigo. Pablo está hablando aquí que el día es malo. Pero aquí el día malo no se refiere a una fecha en el calendario, como generalmente pensamos, sino más bien el día malo a lo que Pablo se refiere aquí es cualquier momento en el que el enemigo lanza sus ataques más intensos. ¿Cuáles son? Tentación, confusión, persecución, desánimo, división, murmuración, chisme y todo lo que usted se imagina. Es el día en que la fe es probada, por ejemplo. Este llamado a tomar la armadura apunta directamente a Cristo. Es el modelo del guerrero perfecto. Por ejemplo, en el desierto, Cristo resistió al diablo con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por su parte, en Getsemaní se mantuvo firme en oración, sudando, dice la Biblia, como gotas de sangre. En la cruz no huyó, sino que enfrentó el día más malo de todos, cargando sobre sí el pecado del mundo. Ahora, su victoria no fue por evasión, evidentemente, sino por una confrontación directa con el enemigo. Ahora, Cristo, nuestro Señor, nos llama a seguirle en esa misma postura. Una postura no siendo espectadores, sino más bien como soldados. Y la iglesia, cada uno de nosotros necesita despertar en esto. Queridos hermanos, no estamos en un desfile, estamos sumergidos en una guerra. No podemos vestirnos con religiosidad superficial y esperar resistir. No se puede. No se puede. La armadura de Dios no es para lucirse en tiempos de paz, es para estar firmes en tiempos de conflicto.
Revestirse, escuchen bien hermanos, de esta armadura es revestirse completamente de Cristo. Es resistir en el día malo. Resistir en el día malo es proclamar con nuestras vidas que la cruz no fue una derrota, más bien ha sido una victoria. Y por eso, como hemos visto el domingo anterior, no luchamos por la victoria, ya luchamos desde la victoria. Ahora, querida iglesia, no basta con saber que hay una armadura disponible. No basta. Hay que tomarla por fe. No basta con conocer la doctrina. Hay que vivirla. Hay que vivirla. No basta con asistir a los cultos. Hay que estar firmes. ¿Qué pasa cuando salimos de aquí? Hay que estar firmes. Por eso, queridos hermanos, el enemigo no le teme a los templos llenos. No le teme. Más bien, el enemigo tiembla ante corazones revestidos de Cristo. Vamos a desarrollar ahora cada parte de la armadura. El segundo punto, ceñirse con la verdad. Ceñirse con la verdad. Fíjese lo que dice el versículo 14 en su primera parte. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? ¿Con qué? Corazón. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ver hasta ahí. Segundo punto entonces es ceñirse con la verdad. Satanás, queridos hermanos, es mentiroso. Según Cristo, en Juan 8:44, él afirma de que Satanás es mentiroso desde el principio. Pero, por su parte, el creyente cuya vida está controlada por la verdad va a derrotar al enemigo. Pablo tiene en mente a un soldado romano cuando va a dar especificaciones de la armadura de Dios. Por ejemplo, el soldado romano siempre llevaba puesto una túnica, una cubierta exterior que servía como prenda básica, era como un vestido. Por lo general se elaboraba a partir de un pedazo grande y cuadrado de tela, con aberturas en la cabeza y los brazos, evidentemente. Es para ponerse. Por ese motivo, queridos hermanos, antes de la batalla era fijada con esmero, con delicadeza, al cuerpo bajo o en la cintura un cinturón grueso, pesado, que era de cuero y que mantenía ceñido los lomos de los soldados o las espaldas de los soldados. El cinto o el cinturón, como dicen aquí, mantiene unidas las partes de la armadura. Y la verdad es la fuerza integradora de la vida de un creyente victorioso. Un hombre íntegro, un creyente íntegro con una conciencia clara puede enfrentar al enemigo sin temor. Ahora, ¿cuál era la función del cinto, del cinturón? ¿Cuál era? ¿Lo conocen? Ceñir la túnica para que no... Ceñir la túnica, pero también tenía otra: sostener la espada. A menos que practiquemos la verdad, no podremos usar la palabra de verdad. A menos que practiquemos la verdad, no podremos usar la palabra de verdad. Una vez que la mentira entra en la vida del creyente, todo empieza a desmoronarse. Por ejemplo, por más de un año, el rey David mintió acerca de su pecado con Betsabé, y desde ese entonces nada le fue bien. Por ejemplo, David en su depresión, en su dolor, escribe el Salmo 32, el Salmo 51,
y hablan específicamente del precio que pagó. Y todos sabemos el precio que ha pagado David. Ceñir los lomos era un síntoma de presteza, de preparación, de estar alerta, de estar con cuidado. El soldado que era serio en cuanto a la guerra siempre se aseguraba de mantener su túnica ceñida con firmeza a su cuerpo con el cinto de la verdad. Número 3. Vestirse con la coraza de justicia. Vestirse con la coraza de justicia. Fíjese lo que dice versículo 14 en la segunda parte. Y vestidos con la coraza de justicia. Ningún soldado romano salía a batalla sin su coraza. Era una pieza sólida, sin mangas, que le cubría todo el torso. Era una especie de escudo protector. En muchos casos se hacía de cuero, de tela gruesa, y se cosía a esta coraza tela gruesa, cortes de pezuña o cuernos de animales, también pedazos de metal en ocasiones. Ahora, la función de la coraza es obvia: proteger el corazón, los pulmones, los intestinos y demás órganos vitales. Esta pieza de la armadura cubría el cuerpo desde el cuello hasta la cintura, tanto evidentemente por delante y también por atrás. Ahora, la coraza a la cual Pablo se refiere aquí simboliza la justicia del creyente que tiene en Cristo. Simboliza nuestra vida justa en Cristo. Por ejemplo, Satanás es el acusador, pero no puede acusar al creyente que vive una vida piadosa en el poder del Espíritu Santo. Sus acusaciones no tienen ningún tipo de validez o fundamento. ¿Por qué? Porque nuestra posición es más fuerte que Satanás. Nuestra posición es estar en Cristo. La vida que vivimos, queridos hermanos, o nos fortifica en contra de los ataques de Satanás, o hace que sea más fácil que él nos derrote. Cuando Satanás acusa al creyente, ¿cuál es la defensa del creyente? Es la justicia de Cristo, que asegura al creyente de su salvación y de su posición. Pero hay algo aquí que debemos de entender, queridos hermanos. Entendiendo que tenemos una posición en Cristo no significa que tenemos que vivir una vida con brazos cruzados. Nuestra justicia posicional en Cristo, sin la justicia práctica en la vida diaria, solo le dará a Satanás más oportunidad de atacarnos. Estar vestidos con la coraza de justicia consiste en vivir, escuche bien, una vida de obediencia diaria, momento tras momento, a nuestro Padre Celestial. Número 4. Calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos, los calzados de un soldado eran de vital importancia. ¿Por qué? Porque su vida misma dependía de ello. Al marchar, por ejemplo, como por caminos ásperos, ardientes, requería mucha protección para los pies, porque en ocasiones tenían que pisar rocas filosas y también terrenos espinosos. Ahora, el soldado romano usaba
sandalias con tachuelas para que le dé mayor firmeza para la batalla. Por ejemplo, un soldado cuyos pies estaban ampollados, cortados o hinchados no podían combatir bien y con frecuencia eran incapaces de mantenerse en pie, lo cual evidentemente constituía un gran peligro en la batalla. Si vamos a estar firmes y resistir, entonces necesitamos el calzado del Evangelio. Según Romanos 5:1 dice que ya tenemos paz para con Dios, la cual viene del Evangelio. Ahora, no necesitamos temer el ataque de Satanás y mucho menos de los hombres. No necesitamos. Debemos primeramente estar en paz con Dios y también con los demás para que podamos vencer al enemigo. Pero el calzado también tiene otro significado. Debemos estar preparados para el día, para compartir el Evangelio de la paz para con un mundo perdido. El creyente más victorioso es aquel creyente que comparte el Evangelio. Satanás nos ha declarado la guerra abiertamente, pero sabemos nosotros que somos embajadores de la paz, según 2 Corintios 5, 18 a 21. Como tales, queridos hermanos, tenemos que llevar el Evangelio de la paz. Número 5, tomar el escudo de la fe. Fíjense lo que dice el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Los soldados utilizaban diferentes tipos de escudos. Quizás uno redondo que se sujetaba al antebrazo. Pero a lo que Pablo se refiere aquí es un escudo alto, de 1,20 más o menos de altura, valga la redundancia, 80 centímetros de ancho, y está diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado. Por ejemplo, llevando esto a lo espiritual, la fe mencionada aquí no es la fe salvífica, porque hay que diferenciar que hay dos tipos de fe en las Escrituras: la fe que salva y la fe por la cual nosotros vivimos. La fe salvífica es aplicada una vez y para siempre, la fe que salva. Pero la fe por la cual nosotros vivimos, tenemos que ir viviéndola de esa forma, mediante la fe. Aquí la fe es la fe viviente. Es una confianza en las promesas y en el poder de Dios. La fe es un arma defensiva que nos protege de los dardos de fuego de Satanás. Satanás, queridos hermanos, nos lanza sus dardos de fuego, como dice aquí, al corazón y a la mente directamente. Él no está con rodeos, Él no está con juegos. Él nos ataca mediante mentiras, blasfemias, pensamientos de odio sobre otros, dudas, deseos ardientes de pecar y demás cuestiones de la carne. Si por fe no estamos apagando estos dardos de fuego, encenderán un fuego precisamente en nuestro interior que nos va a llevar a desobedecer a Dios. Nunca sabremos cuándo Satanás va a lanzar uno de esos dardos contra nosotros. Así que debemos andar siempre por fe y usar el escudo de la fe. Número 6. Ponerse el yelmo de la salvación. Ponerse el yelmo de la salvación. Fíjese lo que dice en su primera parte del versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El quinto elemento de la armadura de Dios es el yelmo. Está representado por el yelmo. Es
Bueno, en el contexto de un soldado romano, ningún soldado entraba a batalla sin este yelmo, sin este casco. Por supuesto, la función del casco era proteger la cabeza de cualquier herida o de cualquier ataque. Satanás quiere atacar la mente. Satanás quiere derrotarnos como lo hizo con Eva. Por ejemplo, el creyente que estudia diligentemente la palabra y aprende el significado de doctrinas bíblicas no va a ser desviado fácilmente. Es una lástima que muchos creyentes tienen la idea de que el intelecto no es importante. Claro que es importante, pero el conocimiento de doctrinas sólidas, bíblicas, nos debe de llevar a una práctica también visible. Por eso es que insisto mucho en este campo, en esta área. Está bien que se aprenda doctrinas bíblicas y los animo a que sepan, pero a medida que van conociendo, se eleva el estándar. ¿Y qué pasa? Voy aprendiendo, pero es tan compleja la cosa que la práctica de lo que voy conociendo tiene que ir constantemente también en ascenso. Si yo conozco todas las doctrinas de la Biblia, las 10 u 11 que hay, doctrinas fundamentales, pero yo no las llevo a la práctica, hermanos, tengo una teología muerta. La única teología que vale la pena vivir es la teología aplicada. Yo puedo conocer de pe a pa la Biblia, las doctrinas, pero si no lo llevo a la práctica, ese conocimiento es vanidad. En todo lugar donde sirvió, Pablo les enseñó a los nuevos convertidos las verdades de la palabra de Dios. Y obviamente este yelmo los protegió de las mentiras de Satanás. Por último, el sexto elemento, empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 17 en su final. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios. La espada a la cual Pablo se refiere aquí, en el contexto de un soldado, era una espada de 15 a 30 centímetros más o menos de largo. Era una espada común que portaban los soldados para desplazarse a pie o ir a batalla. Esto evidentemente era muy importante para entrar en batalla. A diferencia del escudo de la fe, que es un arma defensiva, la espada de la palabra es el único arma de toda la armadura que es ofensiva. Es ofensiva. Es el arma ofensiva que Dios nos provee. ¿Quién puede leer Hebreos 4:12? ¿Alguien puede leer Hebreos 4:12? ¿Ninguno? Voy a leer yo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el autor está comparando la palabra de Dios con una espada. Ahora, yo sé que muchas veces no nos damos cuenta, pero todos los que estamos en Cristo Jesús, tenemos una posición en Cristo Jesús, hemos sido atravesados por esta espada. Todos los que estamos en Cristo Jesús hemos sido atravesados por esta espada, la espada de la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido atravesados por esta espada hasta el corazón. Cuando
Esa misma palabra nos convenció de nuestros pecados. Pedro intentó usar una espada para defender a Jesús. ¿Se acuerdan la escena? Cuando quería cortar la cabeza a Malco. No es como muchos piensan que quería cortarle la oreja. O sea, Pedro directamente quería cortarle la cabeza a Malco. Intentó usar una espada física para defender a Jesús. Pero Pedro en Pentecostés aprendió que la espada del Espíritu hace un mejor trabajo. Por ejemplo, Moisés intentó conquistar con una espada física, pero descubrió que la palabra de Dios por sí sola era más que suficiente para derrotar a todo Egipto. Una espada material atraviesa el cuerpo, pero la palabra de Dios atraviesa el corazón. Cuanto más se usa una espada física, más pierde su filo. Si usted empieza a cortar carne continuamente con un cuchillo, va perdiendo filo. Pero el continuo uso de la palabra de Dios la hace más cortante en nuestras vidas. Una espada física requiere la mano de un soldado, mas la espada del Espíritu tiene su propio poder. Escuche bien, una espada física lastima para dañar y matar, mientras que la espada del Espíritu lastima para curar y dar vida. Decía alguien que es el único arma que ha apuñalado a alguien y le ha dado vida: la espada de la palabra. Ahora, antes de ir a las aplicaciones, quisiera hablarles del paralelismo increíble que hay entre la armadura o los elementos de la armadura y Cristo. Hay un tremendo paralelismo. Por ejemplo, el cinturón de la verdad, como hemos visto, pero en el sentido de Cristo, Él se identifica como la verdad encarnada. En Juan 14:6 dice que Cristo es la verdad. Así como el centurión romano sostenía las armas el cinturón romano sostenía las armas del soldado, Jesús es la verdad absoluta que ordena nuestras vidas. Por ejemplo, en su juicio ante Pilato, Él declaró que para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, según Juan 18:37. La mentira, queridos hermanos, huye ante Cristo como las tinieblas ante la luz. Entonces, Cristo es la verdad encarnada. En segundo lugar, la coraza de justicia que hemos visto, Cristo es nuestra justicia. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La coraza protege el corazón y Cristo es nuestra justicia que nos cubre totalmente. Por ejemplo, se enfatiza que la justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo, es vital. El calzado del Evangelio, Cristo como el mensaje que camina. Jesús recorrió toda Galilea predicando el Evangelio del reino. Sus pies han sido heridos en la cruz. Ahora nos calzan para llevar su paz a territorios en conflicto. El escudo de la fe por su parte, Cristo como el autor y consumador de la fe. Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Satanás lanzó sus dardos de tentación en el desierto, Cristo usó el escudo de la fe diciendo: escrito está. Nuestra fe es efectiva solo porque es por la fe de Él. El yelmo de la salvación por su parte, Cristo es nuestro Salvador. El yelmo o el casco
protege la mente. Pero Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros pensamientos en Cristo. Él es el príncipe de paz. Y por su parte, la espada del Espíritu, Cristo como el verbo viviente. Jesús demostró el poder de esta espada al vencer al diablo, como diciendo: escrito está. Vayamos a las aplicaciones. Dos aplicaciones. Primero, la armadura se toma cada día. No se hereda ni se improvisa. La armadura se toma cada día. No se hereda ni se improvisa. Cada día tiene su propio momento malo. Tentaciones, conflictos, pensamientos oscuros, distracciones sutiles, todo tipo de cuestiones negativas. Por eso el creyente debe comenzar su jornada en oración, en comunión con la palabra, ceñido con la verdad, protegido por la justicia. Queridos hermanos, si hemos vencido ayer, no basta con eso. Si hemos vencido ayer, no basta tener esa victoria el día de hoy. ¿Por qué? Porque la batalla es día a día, continuamente. No basta con haber vencido ayer. Hoy se libra una nueva batalla. La armadura, queridos hermanos, no se guarda en un closet espiritual. Se viste con intención y suma urgencia. Segunda aplicación. La armadura no es para esconderse, sino para avanzar. La armadura no es para esconderse, sino para avanzar. Muchos de nosotros creemos que resistir es simplemente aguantar, soportar, perseverar. Pero Pablo no habla de pasividad, sino de firmeza activa. El Evangelio de la paz nos calza para caminar día a día. La espada nos equipa para proclamar el Evangelio. Y el escudo nos permite avanzar sin ser detenidos por los dardos del enemigo. La armadura no convierte al creyente en un sobreviviente, sino en un conquistador. Recordemos que en este mundo no estamos solos. Estamos en una compañía constante del Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros. Cristo mismo ha prometido su presencia con nosotros. Así que no habría de qué temer. No habría de qué temer. Recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Vamos yendo rumbo a nuestro hogar celestial, por cierto. Pero mientras estamos aquí, vamos a luchar. Tendremos que luchar. En conclusión, queridos hermanos, la armadura aquí es Cristo mismo. Cada pieza apunta a Él. Él es la verdad que nos sostiene, la justicia que nos cubre, la paz que nos guía, la fe que nos protege, la salvación que nos asegura y la palabra que nos da autoridad. Revestirse de la armadura es revestirse de Cristo. Y cuando estamos con Él, queridos hermanos, no solo resistimos, vencemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querida iglesia, no temamos la batalla en la cual nosotros estamos. Temer es estar desarmados. En esta guerra vamos a triunfar no por nuestra fuerza, sino por estar vestidos del poder de Dios. Y ese poder tiene nombre, es Cristo Jesús, nuestra roca firme. Y es nuestra esperanza para seguir continuando, luchando
hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. Amén, hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar el día malo, al enemigo que es malo, al mundo que es malo, Señor. Ayúdanos a enfrentar esta lucha que tenemos. Esta lucha es en vano si no depositamos nuestra fe en ti, Señor. Esta lucha es en vano si no nos revestimos de esta armadura, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas darnos la fortaleza necesaria, Señor. Porque tu palabra mismo dice de que tenemos que fortalecernos en el poder de tu fuerza. Señor, te pido que seas nuestra fortaleza para seguir caminando, para seguir continuando, para seguir avanzando hacia tu morada, Señor. Mi Dios, bendice a los hermanos, bendice a los que están aquí presentes, a tu iglesia, Señor. Pedirte que tú avives nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos hagas entender de que fuera de ti no hay ningún tipo de esperanza, Señor. Bendice a mis hermanos, provee todo lo que ellos necesitan y pedirte, Señor, cuidado especial hacia ellos, Señor. Sigue obrando en tu iglesia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir, hermano.